Ok, ok. Bueno, bienvenidos a este curso de turbo maquinaria o de turbinas LM 2500. Este, Hoy vamos a ver lo que es la parte de instrumentación y control. Con esto vamos a eh, entender un poquito más cómo funciona por dentro la turbina. Es importante saber cómo los sensores, cómo funciona el control, cómo está instrumentado para poder entender los siguientes temas y sobre todo poder localizar, dictaminar, operar de manera adecuada la turbina. Y ese entendimiento nos va a permitir entender por qué toma las decisiones que toma el equipo. ¿Sale? Entonces, iniciamos. ¿Qué es la instrumentación? Bueno, la instrumentación viene siendo básicamente todo lo que nos va a permitir tomar datos del entorno y convertirlos este, en datos que nos pueda interpretar nuestro PLC, nuestro controlador, nuestra computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra IHM. Entonces, por aquí pongo el ejemplo de una foto de los instrumentos en una instalación, en una plataforma. Y este, puse, por ejemplo, si alguien conoce un volante de un vehículo de Fórmula 1, todo lo que tiene de instrumentación. Ahí tiene un mando mucho más complicado que lo que tiene un coche normal, ¿no? Entonces, la instrumentación se refiere al conjunto de instrumentos y técnicas utilizados para medir, registrar, controlar y automatizar procesos. Esto se puede aplicar en ciencia, en ingeniería, incluso en la música. Entonces, viene siendo como los sentidos que nos van a permitir interpretar el mundo. Al control le van a permitir interpretar las condiciones que están pasando en tiempo real. ¿Cuál es la importancia? La instrumentación es la columna vertebral de todo lo que es la instrumentación y es fundamental para la eficiencia, la seguridad y la calidad de los procesos. Su importancia radica en la capacidad de medir, de controlar y monitorear variables clave, lo que se traduce en beneficios. Mientras más calidad tenga la instrumentación, más datos va a poder aportar y más rápido. Entonces, el dejar estas prácticas de inhibir, bloquear o engañar a la instrumentación nos deja ciegos ante riesgos e imposibilita el funcionamiento correcto de los equipos a sus máximas capacidades. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Afis, Ok, ok, eso pasa a veces, pero no es lo recomendable. adelante, compadre, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ¿cómo funciona la instrumentación? La instrumentación funciona a través de un transductor. ¿Qué es un transductor? Es un elemento que cambia una magnitud física a una salida que puede interpretar el PLC, llámese una salida eléctrica, en un protocolo específico. Entonces, el transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Regularmente esa otra forma de energía es en energía eléctrica y su funcionamiento varía según el tipo específico de cada transductor, el propósito para el cual fue diseñado. Aunque el principio general de conversión es el mismo, todos convierten un tipo de energía en otra, regularmente en uno que puede interpretar el controlador. Su principio básico es tomar una magnitud física de entrada, convertirlo en una magnitud de salida y esta magnitud de salida puede ser medida o utilizada por otro sistema. La mayoría de los transductores industriales convierten una variable física, llámese presión, llámese temperatura, fuerza, movimiento, velocidad, etcétera, en una señal eléctrica para su procesamiento. ¿Sí? Ahora, si ven aquí, tiene un tema de analógico. Vamos a ver qué son las señales analógicas y las señales discretas. Bueno, básicamente una señal analógica y una señal discreta una señal analógica es cómo funciona en el mundo real
es una señal que va variando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Y no se ve interrumpida, o sea, no se toma una muestra, sino que se da a veces vale uno, a veces vale 100, a veces vale 5, a veces 3.3, es variable con el tiempo, ¿sí? Y no se interrumpe en ningún momento. La señal digital lo que hace es interpretar esa señal analógica para ponerla en datos que pueda leer, pues los controladores y demás, o poner los puntos, o sea, toma un muestreo, tiene un valor, pasa un tiempo, toma otro muestreo, tiene otro valor. Entonces, por eso se ve cuadrada, porque cada que toma un punto es un punto en la señal y la mantiene. Ah, bueno, luego cae a otro punto y se mantiene recta. No varía tanto como una señal analógica, ¿sí? Hay que decir que las señales analógicas, que varían de forma continua en el tiempo, regularmente las ponemos en un rango específico para que las podamos medir de manera proporcional, como temperatura, presión, flujo. No sé si han escuchado rango mínimo, rango máximo, todo eso tiene que ver con señales analógicas. Y regularmente se toma como transmisión de corriente por protocolo 4 a 20 miliamperes. Es la más común, es resistente al ruido y también hay opciones para tomar voltaje. Las señales discretas o digitales, pues pueden ser hasta unos y ceros, o sea, encendido y apagado y tan tan. Los valores más comunes son de 24 volts, 5 volts, 12 volts, dependiendo del equipo. ¿Dudas hasta el momento? No, perfecto, perfecto. Estamos en lazo de control y es como básicamente entiendo que maneja. Hay válvulas, por ejemplo, para el control para apertura o cierre de regulación, válgase la expresión, que se manejan, si no me equivoco, de 3 a 12 y cumplen con la misma función que estás explicando para Ajá. apertura o cierre en un porcentaje, si tomando como referencia 3 y a 0, por ejemplo, y 100% a 12, y viceversa en el caso de las normalmente cerradas o abiertas, dependiendo. Estás combinando tres conceptos distintos y déjame, te soy específico. Este, Ahorita es analógica o digital. Tomando el mismo ejemplo, una salida hacia una válvula, como la que mencionas, que no es de 3 a 12, es de 3 a 15, ya casi la lograbas, pero es de 3 a 15 libras, o de 6 a 30, dependiendo de la neumática que pongas. Su 3 es su cero y su 15 libras o 60 si es 30 si es el otro tipo, es su 100%. Entonces, es analógica porque tiene todo un rango que puede variar y abrir y cerrar en ese rango. Pero si recuerdas, hay también válvulas on-off, que son válvulas de corte, como las SDBs, como las BDBs, que en teoría no deben de ser de porcentaje, tiene que ser o abierta o cerrada, ¿sí? Entonces esas son discretas o digitales. Y la otra que mencionas es analógica, es una señal analógica. Le está dando una señal analógica porque necesita un porcentaje que se esté moviendo en el tiempo, un 50, un 30, un 20, un 10, un 15. Se va a mover dentro de esos rangos. Este, Así más o menos se aclara la duda. Perfecto, muchísimas gracias. Va que va. Entonces, sí quiero que se lleven el concepto de analógico, es variable con respecto al tiempo y puede tomar cualquier valor. A veces podemos poner un rango específico de máximo y de mínimo. Y digital es un valor fijo, cambia el tiempo y es otro valor fijo, pero no va dando estos picos a menos de que los tiempos sean muy pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de practicar estas señales? Aquí se muestra cómo es una señal hasta con ruido. Entonces, conocer el tipo de señal del instrumento, cuál es su magnitud física, que mide, nos permite interpretar sus tendencias, cómo es su historial y detectar fallas. Por ejemplo, si una medición no se mueve mucho en el tiempo, cuando comúnmente varía la señal, es indicativo de un problema en la medición. Asimismo, señales que varían mucho en corto tiempo, este, cuando se espera que sean estables, puede indicar problemas de funcionamiento.
Ejemplos. Imaginemos que tenemos un calentador eléctrico de gas, ¿sí? Y nada más de repente toma una señal y mide, no sé, 50 grados centígrados. En el siguiente segundo mide 100 grados centígrados. Y en el siguiente segundo mide 49 grados centígrados. ¿Qué creen que sea indicativo? ¿O qué podrían interpretar de esa situación? Un Entiendo RTD una abierto. falla. Sí, o sea, estamos hablando de temperatura. Un Eh, RTD eh, abierto, Montero, o Ah, una exactamente. abierto Si el circuito. nosotros sabemos que viene comúnmente estable la señal a 50 grados, 49 grados, 48 grados, y en el siguiente segundo se duplicó la temperatura, ah, caray, para empezar te saca de onda. Es muy rápido la elevación. Sí hay cuestiones por las cuales se puede elevar, pero en el siguiente segundo vuelve a bajar a la misma temperatura. ¿Qué tan fácil es enfriar algo que está caliente? ¿O Sí, sí, cuánto tiempo es toma un fallo, enfriar ¿no? algo que está caliente? Un ¿Eh? falso, algo así. Una Así es, falsa, una ¿por qué? señal falsa. Porque sabemos perfectamente que la temperatura es rápida para subir, pero muy lenta para bajar. ¿Sí? Está como el tiempo cuando van a lavar un equipo, paran el equipo, lo dejan al aire. ¿Cuánto tiempo tarda en poder entrar la gente a poder desconectar y lavar un equipo? Pues se va a aventar una media hora, una hora o a veces muchísimo más. ¿Sí? Porque no hay nada más que el aire alrededor para que te ayude a enfriar. Entonces sí va a enfriarse con el tiempo, pero va a ser lento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oh, sí, Totalmente. de acuerdo, de acuerdo. Va, va que va. Entonces, por eso es importante saber cuál es la magnitud física que estamos leyendo, cómo se mide, o sea, a través de un instrumento. Entonces, bien, bien decía por ahí, me parece que Jenner, si ya sabes que cambió la temperatura muy de golpe, a lo mejor el instrumento que está leyendo, llámese un RTD, llámese un termopar o llámese el cableado, está fallando. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a saltar a el famosísimo protocolo de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Entonces aquí, si ven, vamos a tener un sensor que mide la variable de proceso. ¿Sí? Entonces ese sensor o ese transductor va a convertir la variable de proceso, llámese temperatura, presión o lo que sea, la va a convertir para que el transmisor la convierte en una señal de corriente. Entonces viene el transductor y el transmisor interpreta ese cambio y lo va a poner en una señal de corriente. Ese transmisor está alimentado con una fuente de alimentación porque si no tienes voltaje no tienes corriente. ¿Sí? Hay un lazo cerrado, si ese lazo está abierto, no puede haber transmisión de corriente, ¿sí? Y se tiene un receptor que recibe e interpreta la señal, ¿sí? Estos son los componentes básicos de cualquier lazo de 4 a 20. Entonces, si está dañado el sensor, pues no va a tener medición. Si está abierto el cable, no va a haber medición. Este, Si no hay energía, pues tampoco va a haber medición. Entonces, esos son los componentes básicos. El funcionamiento de una señal de 420 miliamperes se basa en un lazo de corriente, que es un circuito eléctrico cerrado que transmite una señal analógica, por eso vimos primero señales analógicas, que es proporcional a la magnitud física, ¿sí? A diferencia de las señales de voltaje que pueden degradarse a largas distancias, las señales de corriente son constantes, ¿sí? Esto es importante para los entornos industriales. Por ahí, por eso son a prueba de fallas de cuando hay transmisión de radio o algo, la corriente sigue constante, por eso es un estándar que se ocupa muchísimo. Y aparte, tiene un elemento para detectar fallos. ¿Cuál es ese elemento para detectar fallos? Pues que tiene un cero vivo. El cero en 420 miliamperes quiere decir que son 4 miliamperes.
Cuando no tiene la lectura de los 4 miliamperes, quiere decir que el circuito tiene una falla o que está abierto el circuito. Entonces, así detecta cuando hay un problema de corriente. Ahí, ya me fui, quién sabe dónde. Ya. Entonces, Bueno, ¿dudas hasta el momento? a ver, sí, sí, ok, ok. Aquí en el esquema, en el circuito, veo que tiene una resistencia como carga, que esa ejemplifica la carga, ¿va? Que va hacia el transmisor, que alimenta el transmisor. Tú dices Sí, que sí, sí. estos sistemas, su cero es 4 miliamperes, obviamente. Así es. En algún momento, eso obviamente lo va a checar el mantenedor. Si en algún momento no tuviera los 4 miliamperes como cero, si no te marcara un 2 por ejemplo, Ajá. hay un fallo dentro de Sí, sí, sí. Nosotros fuga como tierra o... operativos, ajá, Ujú, como operativos es muy fácil que nos demos cuenta porque se va a valores negativos. ujú, Sí, o sea, regularmente, por ejemplo, si es presión, el cero de presión, sí, equivale. No hay manera, a menos de que sea uno que sea de vacío, que es muy raro que haya, presión negativa, ujú, sí, porque es la presión atmosférica. sí. Este, si se va a menos del rango menor, que sería cero, quiere decir que hay un problema en el circuito que está dando menos amperaje, ¿no? O menos miliamperes. Y en el caso, por ejemplo, de los detectores de gas y fuego, de gas, cuando vemos que nos da porcentajes de -25, -10, -15, eso quiere decir que una de dos, o está descalibrado, pero lo más probable es que esté una falla en el circuito, ¿sí? Ujú, regularmente Entonces, falla porque... ajá, Ujú, así es como nos damos cuenta fácilmente cuando hay un problema en el circuito, porque nos empieza a dar lecturas que no tienen sentido, que son negativas y que son menores al mínimo que esperamos. sí, ok, ok. ¿Sale? Adelante. Pregunta. ¿Dudas hasta el momento? Sí, en el caso de cuando el instrumento, el receptor, interpreta la señal con un rango por encima, en el caso de nivel, por ejemplo, por encima del 100%, ¿qué daño podría hacer si en ese caso la fuente de alimentación no creo estuviera interrumpida, pero sería de calibración o como de qué? Me gusta el caso. Casi no se da en algunas instalaciones yo creo que nada más en Dubái y eso. Aquí en México casi no se da que se trabaje a rangos mayores de lo que fue diseñado el instrumento. El instrumento se calibra y se pone un cero y un máximo. Y hasta dentro de ese rango debería de trabajar. Cuando es real y tenemos un nivel mayor al que lee, llega un punto donde el instrumento nada más tiene un juego o una medición hasta un porcentaje. A veces vemos que está en 105, 110, 120%, pero físicamente puede que esté 150%. ¿Por qué? Porque al final la pierna de nivel está a un lugar, en un espacio, pero puede ser que el tanque tenga más altura, ¿sí? Está diseñado esa pierna de nivel para medir dentro de ese rango, porque ahí físicamente tiene la pierna de nivel, pero a veces se satura o se rebasan esos niveles. En cuestión de lectura, pues va a leer un miliamperaje arriba de los 20 miliamperes, 25, pero tiene un límite, ¿sí? No va a llegar a una sobrecorriente porque no tiene la capacidad del transmisor, a menos de que junte los dos cablecitos y hagas un corto con ellos, este, el positivo y el negativo, no tiene la capacidad por sí mismo de generar más de 25 miliamperes, ¿sí? Porque así está diseñado. Ya hay una detección de problemas que se llaman cortocircuito. El que les mencioné que da 0 miliamperes es circuito abierto, porque no hay transmisión de corriente.
Cuando están unidos los cables es un cortocircuito y va a dar el máximo que te dé la fuente, ¿sí? Si tiene protección con fusible, se va a abrir el circuito y se va a ir a un circuito abierto, pero ya hay una protección de fusible. Pero si no, se va a ir a lo que consuma la fuente. Y no, casi no pasa, pero pudiese ser que abata la fuente y que eso provoque que un corto específicamente en un transmisor o en una señal, dañe todo un módulo o dañe todo un PLC o un controlador, etcétera, etcétera. Todo depende del tipo de protecciones que tenga. No sé si con eso aclaré tu duda, Brito. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. Órale. Entonces, sí, en resumen, sí puede leer hasta 25 miliamperes, pero si el nivel es más, no va a poderlo leer porque no tiene la capacidad de llegar a mayor miliamperaje. Y si tiene un mayor miliamperaje, quiere decir que hay un problema eléctrico fuerte de que probablemente o haya humedad en el cable o se esté aterrizando el circuito. ¿Va? Ok, Siguiente. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno. En automatización, las tendencias y los logs son las herramientas fundamentales para visualizar, analizar y documentar el comportamiento de cualquier proceso. Permite que los operadores y técnicos puedan comprender lo que sucede y lo que está ocurriendo en tiempo real y asimismo anticipar futuros problemas. Por ejemplo, si estamos viendo que tenemos la tendencia de vibración y empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir gradualmente, con tiempo podemos o reducir la velocidad del equipo para evitar mayores problemas de vibración y avisar de que hay algún detalle, ¿sí? O va a llegar a un punto de una alarma que nos va a avisar de que hay algún problema por ahí, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que la instrumentación esté alineada, no inhibida, que la podamos interpretar, que veamos qué tanto es ruido y qué tanto es real, ¿sí? Para ir detectando. Entonces, estas tendencias, es un registro cronológico y continuo de una o más variables a lo largo del tiempo. Esos son las bases de los gráficos históricos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para su análisis de cómo se vienen comportando las variables, para un mantenimiento predictivo o para un mantenimiento correctivo, porque viendo estas variables podemos ver qué falló. Por eso es muy importante que las variables más importantes tengan medición y tengan históricos. Si perdemos esos históricos o esos logs, no vamos a poder saber qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? no, no, claro, perfecto todo, muy bien. Va. Todo esto se concentra en las interfaces hombre-máquina, en nuestras pantallas de operación, ¿sí? La interfaz hombre-máquina es el puente de comunicación entre nosotros como operadores, la máquina o el sistema automatizado, ¿sí? Que estamos intentando controlar. Su función es traducir datos complejos de la maquinaria en información comprensible y debe ser visualmente accesible para el usuario. La interfaz hombre-máquina es independiente del controlador. Hay veces que tienen algún tipo de comunicación o puedes hacer un poquito más, pero básicamente la interfaz, la computadora y demás es solamente visualización e interpretación de datos. Si se apaga esa interfaz, no te debe de generar ningún problema, debe de mantener el control de manera automatizada funcionando. Vamos a perder la visualización, pero en teoría debería de seguirse trabajando el equipo, ¿no? Y otro punto muy importante de las IHMs es que ahí se van a generar lo que les decía de los logs, las tendencias y demás. Entonces, si está apagado, no podemos rescatar los datos. ¿Por qué? Porque los controladores son limitados en cuanto a sus capacidades y no tienen para guardar tanta información. Por eso las computadoras deben de tener discos duros y de almacenamiento muy grandes porque deben de guardar muchísimos datos. Y cuando se saturan,
Hay que limpiarlas porque a veces por eso se vuelve lenta la máquina. Por eso es importante que cada determinado tiempo se cambien los equipos, las IHMs, y se les dé mantenimiento para que puedan seguir conservando esos datos y podamos seguir viendo ese historial. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Nada, carnalito. Adelante, adelante. Va, va que va. Ahorita vamos a entrar ya a lo más complicado, que se llama teoría de control. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de control? Pues es el campo que estudia cómo hacer que un sistema se comporte como deseamos. Eso es en realidad lo que queremos lograr, que los sistemas, que las turbinas, que lo que estamos tratando de controlar se comporte de la manera que deseamos. Y para eso podemos usar retroalimentación o no, dependiendo del tipo de control. Entonces, para esto, los componentes de control deben de ser los sensores, los actuadores y los sí, dispositivos de protección. ¿Cuáles son los sensores? Pues los sensores pueden ser los RTDs, pueden ser los de presión, pueden ser los de gas, pueden ser de velocidad. Esos son los sensores o transductores que nos van a dar la información. Los actuadores vienen siendo qué va a hacer o desde el control que le vamos a mandar a actuar para tratar de controlar la variable, ¿sí? Por ejemplo, aquí si ven, hay una temperatura deseada, ¿sí? Nosotros queremos que tenga 70 grados, ese es nuestro set point. El control entonces dice, ah, bueno, quiere temperatura, ¿sí? Le abro una válvula, un 15%. Hay una temperatura externa que tiene de chismoso por ahí, y la temperatura del sistema se eleva a 75. Entonces va a empezar a variar dependiendo de lo que necesitemos. Va a elevar o bajar la temperatura, abriendo, cerrando una válvula, moviendo un motor. Por eso son los actuadores. Y los dispositivos de protección son las alarmas, los disparos, los fusibles, los interruptores que se disparan cuando llegas a un punto elevado de corriente, las SDBs, las BDBs que van a cerrar o van a abrir para proteger el equipo en caso de que se haya descontrolado. Entonces, por eso es la teoría de control, para tratar de que el sistema se comporte de la manera que nosotros deseamos. ¿Dudas hasta el momento? Brito, Jenner, ¿todo bien? Sí, carnalito, sí, sí, sí. Adelante, dale, Ok, dale. ok, Disculpas, ya va que no, va. no, según yo le había dado clic aquí, pero no, todo en orden. Gracias, gracias. Disculpa. Ex- Excelente, excelente. Va. Luego entonces vamos a tener dos tipos de lazo para controlar los lazos abiertos o los lazos cerrados. A ver, para que no se me duerman. Brito, dame un ejemplo de lo que tú consideres que es un lazo abierto. Em, ya me agarraste, pero volando tú. No sabría decirte la diferencia entre un lazo abierto y uno cerrado. Ok, la diferencia, para que les dé como ejemplo, ya tú trata de ponerme o algo que se te ocurra. Lazo abierto quiere decir que no hay retroalimentación, ¿sí? Tú controlas algo, pero lo que haga no tiene una retroalimentación con con el Ya, control. El ya lazo ahí cerrado comprendí. sí tiene una retroalimentación, por eso está señalado. Tienes una señal de entrada, compara con un sensor, se mueve un elemento de control y da hacia el proceso. Y el lazo abierto, nada más tienes una señal de entrada, hay un elemento de control, va al proceso y hay una salida. Ok, sí,
Hablábamos hace rato, puse el ejemplo de una LV para un lazo de control de nivel. Que Ajá, la válvula o el elemento de control eh, tiene una acción dependiendo de la retroalimentación que da el sensor cada vez que entonces abre o esa es una cierra. de lazo cerrado. Así es. Y de lazo abierto, pues es, por ejemplo, para subir o bajar la velocidad de bombeo de una turbina, que yo voy Ajá, viendo lo que quiero obtener y voy subiendo y o bajando la velocidad de la turbina, el porciento de eficiencia que lleva ahí. ajá, sí, tú terminas cerrando el lazo, ¿sí? Tú como operador dices, tengo, no sé, alto el nivel, enciende una bomba, ¿sí? Tú ves una señal, enciendes una bomba, pero la bomba no sabe en qué momento se va a apagar, ni está viendo la bomba, el nivel. El operador simplemente manda a actuar, ¿sí? Y ya. Un ejemplo es como una lavadora. La lavadora, tú metes la ropa, le echas el jabón y la pones a lavar. Y le das una señal de un tiempo, pero la lavadora no sabe si tiene agua o no tiene agua. No sabe si está, cuánta ropa le pusiste o no, a menos de que sea de las modernas, ¿verdad? Y ya estamos hablando de otra cosa. Este, pero al final la lavadora va a encender, se va a mover, va a agitar una cantidad de tiempo. No sabe si lavó bien o no, ¿sí? No hay una retroalimentación, pero tú le das una señal de entrada, hay un elemento como un motor que va a moverse un determinado tiempo y tan tan. Eso es un lazo abierto, ¿sí? En un ejemplo que me parece que es igual de claro, la bomba del agua, por ejemplo, cuando no tiene el flotador, sino solo la prendemos y lo apagamos. Ahí, Ajá, si nosotros no metemos la mano, no intervenimos, se va a tirar el agua hasta así que se es. queme el motor, vaya. Es un lazo abierto. Tú prendes enciendes un interruptor. No sabe la bomba cuánta agua, si había abajo en el registro, no agua, si ya se si ya se llenó, si no. Nosotros, esos lazos o esos controles son los más básicos que existen, ¿sí? Nosotros cerrábamos el circuito. Nosotros de lazo abierto lo volvíamos cerrado porque nosotros nos volvemos los operadores del circuito y los que tienen que ir a verificar o escuchar si ya cerró, si ya se rebasó, si esto, si el otro, ¿sí? Por eso funcionan. Son muy sencillos, no se complican la vida, no necesitan tanta teoría de control, simplemente obedecen la señal de entrada y sale y da una salida, ¿sí? Y qué bueno que pones el de la bomba. También puede ser el de un foco. Tú prendes y apagas el foco. ¿Sí? Las luminarias. ¿Sí? Las luminarias están programadas a que enciendan en un horario. Encienden, pero no saben si encendieron, si tienen focos, si están fundidos o qué pasó, si hay luz. ¿Sí? Esos son lazos abiertos. No sé si con esto estoy siendo claro con los ejemplos. Perfectamente claro. Ok. Y lazo cerrado, que es donde es la mayor teoría de control, donde intervienen más elementos, sí tiene que haber, vas a comparar la señal de entrada con lo que te dice el sensor. Y si hay una diferencia, hay un error, ¿sí? Y va a actuar para tratar de corregir ese error, ¿sí? Que por eso está la retroalimentación. Toma la salida, la vuelve a leer y la compara con la señal de entrada. ¿Qué tanto hay de diferencia? Ese es el error. Y va a tratar de controlar comparando la señal de salida con la señal de entrada. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Excelente. Adelante, compañero, dale. Ahora viene lo bonito.
Ahora van a saber para qué servían las matemáticas. Ya no quiero, Bueno, vamos mamá. a tratar de hacerlo lo más digerible, fácil, entendible posible para no complicarnos en toda la teoría matemática que tiene el control. Si ven, el otro tipo de control que el de lazo abierto, pues no tenía tantas matemáticas. Es una entrada, una salida y vamos. Pero para poder corregir un lazo cerrado, necesitas intervenir matemáticamente. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no es el único, pero el más común es los lazos de control P y D. ¿Qué significa P y D? Proporcional, integral, derivativo. Porque si ven, la P proporcional simplemente es una constante K, P, que multiplica el error. Integral, bueno, es una constante KI que la integral del error con respecto al tiempo, de cero al tiempo decidido, esa integral es la parte integral del control. Entonces, se llama integral porque lleva una integrada. Y la parte derivativa se llama así derivativa porque lleva una derivada. No vamos a aprender ahorita a integrar y a derivar, no tiene ningún caso, pero sí necesito que vean por qué es importante y que no moverle y que sí se puede mover hasta cierto grado en un tipo de control de este tipo. No quiere decir que lo vamos a estar haciendo en las plantas o en los procesos o en las turbinas, pero que lo sepamos nos va a permitir, mira, este sistema no está bien sintonizado, no está bien calibrado, no está controlando la variable como debiese. Entonces se solicita que alguien venga a sintonizar esas variables, ¿no? Entonces, como les decía, en un lazo cerrado, el lazo de control PID funciona calculando continuamente cuál es el error entre el valor deseado y el valor medido, ¿sí? Luego aplica tres acciones, llámese la proporcional, integral y derivativa, para corregir este error y mantener una variable de proceso estable en su punto de ajuste. La componente proporcional reacciona al error actual, la integral se enfoca en los errores del pasado, porque la integral va a analizar cómo se venía comportando antes. Y la derivativa va a predecir el futuro, así de chingonas son las derivadas. ¿Sí? Entonces, viendo cómo más o menos se está moviendo, va a decir, pues se venía moviendo de esta manera, con esto se va a mover más tranquilo después en el futuro, ¿sí? La mayoría de los controles nada más funciona con proporcional integral, porque la derivativa es muy delicada. Puede meter muchísimo ruido después, pero luego lo vamos a ver. ¿Cómo se mide el error? El controlador recibe el valor actual de una variable, por ejemplo, una temperatura de un sensor y lo compara con el valor de referencia o el set point o punto de ajuste, ¿sí? La diferencia entre estos dos valores es el error, ¿sí? La proporcional reacciona directamente a la magnitud del error, la integral acumula los errores pasados y la derivativa predice el comportamiento futuro. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, no, dale, dale. A ver, repíteme, carnal, otra vez el concepto de la proporcional, ¿qué? La proporcional multiplica directamente el error. Si ves, la Sí, sí, proporcional es una K sobre el error. sí, 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 La integral, ajá, sí, 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 pero es el concepto que dice ahorita, que la proporcional, que la derivativa predice el tiempo, la integral, ajá. La proporcional multiplica directamente el error. ok. La integral compara con los puntos pasados para predecir y corregir el error. Ujú. Y la derivativa predice el futuro comportamiento de la variable para tratar de prevenir el error. Entonces, la integral se fija en el pasado, la derivativa se fija en el futuro. ¿Cómo? Haciendo una integral o una derivada de cómo se viene comportando la variable. O sea, todo este movimiento de la variable va a decir, pues si se viene oscilando de esta manera, probablemente se sigue continuando de esta manera. Por eso lo puedo predecir.
Y la integral lo que hace es ver el pasado y dice, ah, pues como ya sé que así se estaba comportando, voy a prevenirme, este, poniéndole estos datos para reducir ese error que se estaba dando en el pasado. Ya lo vamos a corregir, Ok, ¿sí? Entonces, básicamente la proporcional trabaja en el presente, la integral en el pasado y la derivativa en el futuro. ok. Así de chingón es la teoría de control. ¿Dudas? No, no, ninguna. Claro, claro. Dale, compadre. Sí, sí, sí. Todo esto desde cómo se va comportando la señal, ¿sí? Pero no se preocupen, no he acabado. Créanme que nos vamos a extender un poquito en esto. La acción proporcional, ¿sí? La acción proporcional, lo que pasa comúnmente cuando nada más tenemos una proporcional del error es que va, si ven esta línea de en medio, ese es el set point, ¿sí? Entonces, ejemplo, nosotros queremos una válvula de presión y tenemos un set point de 50 libras, ¿sí? Si la válvula tiene un control enteramente proporcional, va a llegar, va a abrir, supongamos que es de acción directa. Cuando abre la válvula, se eleva la presión. Entonces, si estábamos abajo, que si ven la variable empieza abajo, estábamos abajo, va a abrir la válvula. Se pasa del set point, ahora la va a cerrar. Y se vuelve a pasar del set point y ahora abre menos. Y ahora cierra un poquito menos, y ahora abre un poquito más, y ahora cierra un poquito más. Va a empezarse a controlar hasta que llegue a un punto. Pero, dado las características hay de las válvulas, y esto es en real, se queda un offset o una diferencia entre el set point y la variable. Se comporta estable, pero hay una diferencia. No sé si les haya tocado ver alguna válvula que se mantenga de eso, que se mantenga un error siempre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el control nada más está configurado de manera proporcional, ¿sí? Ya con las demás, con la integral, con la derivativa, podemos corregir ese error, principalmente con la integral, pero por mientras, ya deja de ser sensible porque el error se vuelve muy pequeño, ¿sí? Como el error es muy pequeño, por ejemplo, si le ponen una válvula que va de 0 a 100 y el error es de 0.1, 0.01, 0.0001 y la constante proporcional es de 1, de 2 o de 3, va a multiplicar ese error, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que va a llegar el momento que la válvula le va a decir, ah, muévete 0.1% o 0.001%. En términos prácticos, la válvula no se va a mover, entonces no va a haber una corrección de error. ¿Qué quiere decir esto? Que ese error se va a mantener en ese offset y ya no se puede corregir. Con pura proporcional ya no se corrige ese error, ¿sí? Eso sucede, eso que comenta sucede en los PC de control de la salida de gas de un remoto, por ejemplo, o de un separador de primera. Por ejemplo, tú Ajá, estableces tu set point a 3 kilos, ajá, pero en un cambio de, por ejemplo, un cambio real, abren otro pozo, descabezan el pozo, se viene 4 o 5 kilos la presión de separación. El PC ya no empieza a controlar, entonces tú tienes que intervenir manualmente para ajustar y corregir manualmente con el dial de tu Wizard y ajá. estableces otro set point mantener el set point deseado. Sí, ajá. El set point deseado. Por lo cual ese error en esta situación en específico se minimizó, por lo tanto que cuando detectó la presión, al querer corregir, el error era muy pequeño, como dices tú, y ya no detectó porque ya no corrigió. Tú tienes que Sí, intervenir sí, sí. manualmente. Intervienes Así es. Eso manualmente. quiere decir que ajustaron bien la banda proporcional o la acción proporcional, pero ya no le metieron suficiente o no le metieron nada
del reset, que es lo que le dicen en los controles, en los wizards. Sí, En los sí, wizards aquí es banda proporcional y reset. ándale. Aquí en Payde es acción proporcional y acción integral. Entonces, si no está bien ajustado, no va a darse cuenta que tiene ese error y ahí se va a quedar estable. No hay problema si no, si es despreciable ese error. Si ese error no te genera problemas en tu proceso, puede quedar así. Pero imagínate que tengas un error así cuando vendas este crudo. Ay, se me fueron 100 barriles, 1000 barriles de más. Pues no, es dinero, ¿sí? Igual cuando vendemos combustibles, el control debe ser tan perfecto que no te den de más, y tampoco te den de menos, porque no es justo para el cliente, ¿no? Entonces, por eso es que se empezó a generar una forma de buscar cómo corregir ese error. De aquí nació, porque los controles nada más eran proporcionales, de aquí nació la teoría de control con el integral y con los derivativos para corregir esos errores y ser lo más preciso posible. Bueno, sigamos adelante. Adelante, adelante. Le faltó una de esas, ¿Dudas? le faltó una PID para que no hubiera huachicol fiscal. Va, paisano. Tarea. Les faltó un PID antes del guachicol, exactamente. Bueno, ya vimos cuál es el proporcional. El proporcional es muy sencillo, nada más multiplica, ¿no? Este, ¿No se oye mucho el ruido de la lluvia o sí? Nada, nada, no se escucha nada. Nada, nada. Es que ya se dejó caer la tormenta aquí. Bueno, si no interrumpe, vámonos a la acción integral. La acción integral se encarga de corregir el error acumulado en el tiempo. Por eso les decía que ve en el pasado. Va viendo qué tanto de error se viene en el pasado, y lo integra de manera de que lo suma. ¿Sí? Si ven, el control tiene tanto la parte proporcional y suma, por eso tiene un más ahí, suma con los errores del pasado. ¿Sí? Y aquí pone 4 ejemplos. ¿Sí? Cuando la proporcional es muy baja, el tiempo para corregir es lento. Si la proporcional es muy alta, hay muchos picos, pero el tiempo de corrección es más rápido. ¿Sí? Cuando la integral es muy alta, ¿sí? Sí tiende a hacerse un pico alto, pero corrige rápido. Cuando la integral es muy baja, queda el offset o queda el error y ya no se corrige. Entonces, en proporcionales, por eso la integral, si es nula o es muy baja, ya no se puede corregir ese error. Pero hay que cuidar, sobre todo cuando ponemos integral, que tampoco sea tan alta porque puede llegar a dar ciertos bandazos, como lo está dando aquí. ¿Sí? Entonces, la acción integral se encarga de corregir el error acumulado en el tiempo. Elimina el offset, que es la diferencia entre el set point y la variable, que da nada más quedarnos con proporcional. ¿Sí? Hace un trabajo de integración. ¿Sí? Y este parámetro ajusta la velocidad con que el error influye en la salida del controlador. Si lo ponemos muy alto, el error lo multiplica por mucho y influye muchísimo sobre la entrada. Entonces, por eso es bueno que tengan buena integral para que sea rápido el control. Cuando notan que la válvula le cuesta trabajo seguir a la variable o es muy lenta en su movimiento, quiere decir que la integral es muy baja o que no está bien calibrado. Entonces no alcanza a hacerlo suficientemente rápido con los cambios que hay en el proceso. ¿Dudas hasta el momento? No, 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 a ninguna, ver, ninguna. por ejemplo, llevándolo a la práctica, Montero, en una vamos a poner una válvula de control de salida de ¿Todo gas, bien? en una válvula de control de salida de gas y una de aceite. Por ejemplo, para el gas,
yo necesito que la respuesta sea rápida. O sea, porque la A variación ver, del me gas, pueden escribir por el chat porque ahora sí que la lluvia no me deja escuchar nada. ahí me copias, Montero, Montero. No sé si puedan ver el chat, por ahí ya les escribí. Ajá, como una válvula de control de gas. Ajá, exactamente. Mientras más respuesta rápida necesitas, mayor integral se debe de meter para que sea rápido, porque puede ser rápido con la proporcional, pero si empiezas a exagerar con la... Ah, exactamente. Y es mejor manejar la integral, es mejor manejar la integral porque una proporcional alta hace que los bandazos sean muy fuertes, ¿sí? Entonces, básicamente, ajá, en una salida de aceite, exactamente, debemos de bajar la integral porque si es demasiado rápido, ¿sí? Pues nosotros vamos a generar el ruido y vamos a generar turbulencias en el aceite. Ah, ¿no se escucha? ¿Ya me escuchan? A Montero, Montero, ver. Montero. ¿Sí me escuchan? Ah, no, yo no los escucho. A ver, intenten hablar, ahorita ya bajo la lluvia. A ¿Me ver, escucha, Montero? Ajá, te escucho, Brito. No te escucho. A lo mejor esté por ahí un poco mal tu audio porque aquí no le encuentro error. yo sí te escucho, Montero. Yo sí te copio. No sé si me Ah, copio. perfecto, perfecto. Entonces, nada más déjenme, subo un momento mi volumen hacia mí. ¿Me copias, Montero? Ya los escucho perfectamente bien. Ah, ok. Perfecto. Sí, no es que con la lluvia yo no los escuchaba a ustedes. Ah, ok. Pero bueno, ahora sí, como les decía, sí, 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 completamente de acuerdo. Para cada tipo de variable no podemos meter los mismos parámetros de proporcional e integral. Hay procesos que son por su tipo, deben de ser lentas las respuestas para que no violenten y no generen ruido en el sistema, como bien decían en aceite. Y en gas que requieres velocidad, que requieres poder adaptarte a los cambios, sí se requiere una integral alta relativamente y una proporcional un poquito más alta también, pero no tanto. O sea, si queremos que algo sea más rápido, es mejor moverle la integral que mover la proporcional. La proporcional, imaginen que tenemos un error de 1, ¿sí? 1 libra. Y la proporcional o la constante proporcional la ponemos en 1. Ah, bueno, cada libra de error es 1% que se va a mover la válvula. Yo quiero que sea más rápido. Ah, bueno, pongo una proporcional de 2. Entonces, por cada libra, 2% va a abrir y 2% va a cerrar. Pero si pongo 3, 5, 10, 15, voy a multiplicar por 15 un error de 1. Entonces, cuando se mueve 1 libra, va a abrir 15% de golpe y va a cerrar 15% de golpe. Vamos a generar un descontrol en la válvula. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la proporcional porque en poco tiempo errores pequeños se empiezan a multiplicar y errores más grandes, al final las válvulas nada más pueden recorrer de 0 a 100. Entonces, si tenemos una proporcional arriba de 10 y hay una diferencia de 10, pues 10 por 10, 100.
Entonces la válvula va a estar al 100, al cero, al 100, al cero, al 100, al cero. Va a estar completa y totalmente descontrolado, nos va a hacer el efecto contrario. En Ujú. cambio, con la integral podemos jugar un poco, pero es una integral, son valores pequeños, es una sumatoria. Y cuando no hay error, ya va a dejar de generarse la integral. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ok, ¿Dudas? no, no, ahí vamos. Ok, excelente. Todo en orden. Y Voy a ver el llegamos, video, me faltó por ahí, no escuché prácticamente nada de la última explicación, pero ya recupero el audio. ya recuperaste el audio. Ya. Ok, le comentaba a Jenner precisamente que la proporcional nos da, altas proporcionales nos va a multiplicar errores pequeños, muchísimos grandes. Entonces, si queremos modificar, ¿sí? La velocidad de un sistema y su respuesta y su error, lo mejor es entrar en la integral, ¿sí? Este, eso nos afecta menos, pero hay que también, por eso se tiene que sintonizar y hacer unos cálculos por ahí, ir despacio, porque también abusar tanto de la proporcional como de la integral nos puede generar una inestabilidad en el sistema. Entonces, si vamos a mover algo, es mejor mover la integral, que cambios altos en la integral nos generan detalles, pero no tanto como cambios altos en la proporcional, ¿sí? Y ya por último viene la acción derivativa, ¿sí? La acción derivativa es la que menos se ocupa, es sobre todo en procesos que tienen que ser muy cuidados, porque la derivativa, si ya la integral nos está metiendo multiplicaciones y sumas, la derivativa, como nos prevé el futuro, empieza a moverse antes de que pase el error. ¿Por qué? Porque predice el error. Entonces, comúnmente en la proporcional, primero tiene que estar pasando el error en ese momento para que se empiece a mover. Si no, se mantiene estable. En la integral, corrige el error que se haya quedado en el pasado, pero en la derivativa prevé. Entonces, tantito empieza a moverse, puede interpretarlo como que se va a empezar a mover fuerte, entonces puede empezar a tomar acciones, pero mal calibrado, mal sintonizado, nos puede generar una inestabilidad en el sistema muy fuerte. ¿Por qué? Porque cualquier cambio normal en algunos procesos que no nos deberían de afectar tantos, podría tomarlos en cuenta y empezar a moverse. Entonces, la derivativa es cuando quieres una, un control preciso, pero solamente para ciertos sistemas. Como les decía, cuestiones que no se debe de mover ni dar más ni dar menos. Tienen que ser muy, muy precisos. Este, pero en nuestros procesos, como es en procesos continuos, la derivativa nos puede hacer un caos. Este, por eso en control neumático, que fue antes del control electrónico, la derivativa ni siquiera existe. Nada más existe la banda proporcional y el reset. No hay manera de hacer derivativa en controles neumáticos y no es necesario a veces. ¿Sí? Entonces esta es la que menos se ocupa porque es la más riesgosa de mover. ¿Sí? Ok, Entonces, por ejemplo, la Montero, acción derivativa. Ajá. ¿podría aplicarse esta acción derivativa por ejemplo, un proceso muy crítico que tenemos ahí es el gas combustible, la regulación final hacia turbomaquinarias, donde sí se tiene que predecir un comportamiento y corregirlo, ¿verdad? Antes de, por ejemplo, en una baja presión No, no, yo no metería Me la iría más por la derivativa. integral. Ajá, me iría más por la integral. La derivativa es cuando quieres, por ejemplo, la ocupan muchísimo en lo que les decía este, de las bombas de gasolina, ¿sí? La Ok. derivativa entra ahí porque no debe de haber ninguna oscilación.
elimina las oscilaciones la derivativa, pero a cambios rápidos te genera un caos, ¿sí? Por eso la Es, derivativa es peligrosa. Si el es sistema como es procesos estable, más como lineales. exactamente, procesos más lineales con errores que deben de ser nulos, ¿sí? Entonces, este, insisto, la derivativa ante cambios bruscos, como predice el futuro, predice estos cambios, pudiese adaptarse, pero si no está bien sintonizado, te puede generar el caos, ¿sí? O sea, esta sí es capaz de deshacerte un sistema fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque está prediciendo algo que no existe. Y si le das demasiada importancia a algo que no existe, puede ser que diga, ah, pues puede llegar esto, entonces me empiezo a prevenir. Pero si se vuelve muy loco, te va a generar el caos. Entonces se va a retroalimentar. Imagínate, tienes la proporcional, tienes la integral y tienes la derivativa. Entonces la proporcional ya reacciona en el momento, más le está sumando lo que trae del pasado, más le está sumando lo que trae del futuro, pues ya tienes tres condicionantes que te van a generar caos. ¿Sí? Te digo, es muy buena para evitar oscilaciones, pero es muy buena también para causarlas. ¿Sí? Entonces, lo que calcula es algo que llama tasa de cambio, qué tan rápido. Pero como ya trae guardando el pasado de la integral, pues mete los dos valores y competir con los dos valores genera un poquito de caos. ¿Sí? La ganancia derivativa ajusta la sensibilidad del controlador a las tasas de cambio. Un valor alto puede ayudar a amortiguar ciertas oscilaciones y mejorar las respuestas transitorias del sistema, haciendo que el controlador reaccione más rápidamente, pero es para reacciones rápidas. Pero, como les decía, como la acción derivativa es sensible al ruido y casi no hay ruido, por eso requiere sistemas estables, ¿sí? Si un sistema es estable y digamos que ya tienes controlados los pozos y tienes, la derivativa es muy buena, ¿sí? Pero como trabajamos y el tipo de industria en las que estamos, puede nada más de repente haber un descontrol y generar muchísimo ruido. Y eso genera respuestas erráticas del sistema. En la práctica, debe de haber algún tipo de filtro para suavizar y reducir los ruidos, pero es muy difícil de controlar. O sea, aquí sí ni meterse si no tenemos todos los datos, ¿sí? Y sobre todo en sistemas que son inestables como los que tenemos, ¿sí? Y sí, Y eso te iba aquí, a comentar, ajá, que ni siquiera en la salida de los pozos nos podemos dar cuenta en las gráficas que vienen ajá, de la producción, son en todo momento están subiendo y bajando. Está los indicadores en los gráficos de presión o de flujo. Entonces, sí, no, al la tener eso, derivativa, ajá, al tener eso, reaccionaría de primera instancia eh, para abrir o cerrar en el caso de la, este, ya se me fue la palabra, del tipo de control del primero, ajá, y al querer ir prediciendo, entra en conflicto con el proporcional. ¿no? Entonces ahí sería donde más actuaría el descontrol. En vez de servir, no funcionaría. En el caso contrario, lo que decías de una bomba de combustible, al tomar en cuenta las cosas del pasado para predecir qué va a pasar, ya desde un principio abre hasta cierto punto una válvula, da un cierto torque al motor que va a bombear el combustible y ya sabe que en determinado tiempo va a pasar tanto combustible y es un proceso más lineal. Ajá. Disculpa. Sí, no, Ya. sí, 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 está excelente. Te digo, la derivativa, como predice el futuro, ¿cómo predice el futuro? Pues tomando cómo se venía comportando, porque no puedes saber lo que pasa en el futuro más que viendo en el pasado, ¿sí? Por eso guarda tendencias,
¿sí? Entonces se empieza a comportar de una manera y dice, ah, pues lo más probable es que se comporte de esto. Por eso es muy ocupada cuando tienes sistemas oscilatorios. O sea, si ves, aquí pues, les puse casos de la proporcional, la integral y la derivativa. La proporcional que está a la izquierda, pues si ves, es bien tranquila. Cuando tienes una constante proporcional de uno, pues ves, llega al punto y se estabiliza. Tan, tan. Obviamente, mientras más se mueva, pues más difícil va a ser. Estos son respuestas a un impulso, ¿sí? No son sistemas como los de nosotros. Estos son ejemplos bonitos y matemáticamente correctos. Ya en la práctica es otra cosa. Aquí, por ejemplo, se pone el set point y llega con la proporcional y uno, bueno, se mantiene tranquilo. Si conforme va creciendo, se llega al punto muchísimo más rápido, porque si ven a la constante proporcional de 5 llegó al punto más rápido, pero lo más probable es que se pase más rápido. Como llegó tan rápido, se pasó. Entonces se tiene que regresar y entonces se empieza a generarse. Mientras mayor la proporcional, mayor van a ser las oscilaciones. ¿Sí? ¿Qué haces para ayudarle? Empiezas con la integral. Integrales altas te reducen tanto los picos que hasta se vuelve, te va previniendo, pero te va reduciendo el error. Al final va a llegar a ser estable, ¿sí? Va a seguirla, ¿sí? Entonces te ayuda a que la respuesta sea rápida y llegues a quitar el error. Entonces, proporcional, velocidad, pero velocidad exagerada nos puede dar caos. Integral, quitas error. Y te ayuda mucho cuando el proceso es dinámico, ¿sí? Pero también llegas al punto donde puedes empezar a tener detalles, ¿no? Y la derivativa, al principio le pusieron un ejemplo de algo que ondula y te dice que te lo reduce, ¿sí? Pero si ven, son 0, 0.2, 0.4, son valores muy pequeños. Ni ellos en esta simulación se atrevieron a meterle de uno, de 2.5 y de 5 como pusieron en la integral y en la proporcional. Ahí sí le pueden meter más valor, pero en la derivativa no. Hasta ellos tienen cuidado de no meterle mucho. Ni a uno llegan, con eso te digo. ¿Sí? Entonces, Excelente. la sintonización, es decir, la selección de los valores para el éxito del controlador en un control PID, van desde procedimientos empíricos, pruebas y errores. Hay unas reglas que se llaman Ziegler-Nichols, que no vamos a ver ahorita, pero son, son para probar y meter valores funcionales de acuerdo a modelos matemáticos. Pueden hacer modelos y simulaciones con integrales, derivativas y demás, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, es crucial que la sintonización se realice con cuidado, teniendo en cuenta cuáles son las características del sistema. Hay un estilo para, precisamente como ya se conoce, el gas tiene un comportamiento, el aceite tiene un comportamiento. El aceite es muy estable cuando tú mueves una válvula. Tú dejas fija una válvula y la presión se mantiene, ¿sí? Pero el gas, aunque tú quede fija la válvula, ¿sí? La presión se puede ir hacia arriba, hacia abajo y demás. ¿Por qué? Porque ahí viene un tema con el gas que se llama flujo, ¿sí? Entonces puedes tener la misma presión, pero el flujo puede variar, ¿sí? Entonces necesitas respuestas más rápidas. En el aceite no, en el aceite es bien tranquilo. Tú lo metes a un porcentaje y se va a elevar la presión y va a bajar la presión, pero va a estar estable el movimiento, ¿sí? Con tantito que le muevas, ya se estabilizó de nuevo, ¿sale? ¿Dudas hasta el momento? No, no, todo en orden. Ok. Toda esta vueltezota que dimos por el control es porque este, en la turbina vamos a controlar, ¿qué vamos a controlar? La temperatura de admisión no la podemos controlar,
En una turbina la temperatura de admisión es la temperatura ambiente, no la podemos controlar, ¿sí? La presión de admisión pues, no la podemos controlar porque es el clima, ¿sí? ¿Qué tanto de presión tiene atmosférico? Pues lo que tenga, dependiendo de la altura, ¿sí? Lo que podemos controlar, eso sí, es la presión de descarga del compresor, cómo se va a controlar con la velocidad de la turbina. La temperatura de descarga del compresor, ¿sí? Va a ser de acuerdo a la velocidad de la turbina y qué tanto va a levantar la temperatura. Y vamos a controlar el T48 o el T54, que es la temperatura ya en la turbina de potencia y la presión en la turbina de potencia. Entonces, los dos variables que nos pegan en las turbinas son la temperatura y la presión. ¿Sí? Si no hay suficiente presión y no hay suficiente temperatura, no va a ser la expansión los gases y no se va a mover de acuerdo a lo que necesitamos. ¿Sí? Para esto, llegamos a la lógica de control. Y nada más quería mostrarles que en esta lógica de control, esta es para controlar la velocidad de NGG. ¿Alguien se acuerda qué es la velocidad de NGG? No, ¿No? Es del generador de gases, es ¿no? exactamente generador de gases. ¿Sí? La velocidad de la turbina. ¿Sí? Y ahí tiene una ganancia proporcional, un prop GN y una ganancia integral int GN. ¿Sí? Que vienen dados de otras fórmulas. ¿Sí? Incluso aquí, siendo la turbina tan precisa como es, ni ellos se metieron en la derivativa. No hay ninguna llegada de constante derivativa. Nada más con proporcional e integral tienen suficiente para trabajar. ¿Sí? Y en base a eso nos va a dar un porcentaje de demanda de velocidad del generador de gases, gas generator, speed, PID, demanda, porcentaje. ¿Dudas hasta el momento? No, no, adelante, adelante, compadrito. Ok. Ok. Con esto, por el día de hoy, quiero terminar. ¿Sí? Ya para la otra quiero meterme ya a lo que es a la lógica, explicarles las alarmas, cómo identificarlas y demás, pero sí quería que se llevaran este concepto de cómo es que la instrumentación trabaja, toma los datos, lo proporciona el control y cómo es que el control toma decisiones. No es la única forma de controlar el PID, hay muchas otras formas de controlar, pero es la más común, ¿sí? Ahora sí, los escucho. En cuanto a dudas, La teoría, Monterito, de esto que nos diste, ¿lo proporcionas aquí o nos mandas sí, un archivito o les algo? proporciono la presentación. Ahí en la presentación todo lo que les dije de manera verbal está escrito en la presentación, ¿sí? Ah, ok. No en las diapositivas porque se me hacen muy pesadas de estarles leyendo diapositivas, no es No, no, como que no, me... sí está bien. Más que nada para Es, recordar algunos conceptos. sí, En sí, mi sí, caso sí, yo sí. tengo más o menos conocimiento de eso, este, pero no, no, no. Este, por ejemplo, se me están despejando algunas dudas y surgiendo otras y sí necesito leer un poquito más de la teoría que mencionaste. Sí, está perfecto. Ese es el chiste que se entienda este los conceptos, ¿sí? Igual en el grupo o por privado me pueden preguntar si es que ahorita no les llegan las dudas. Los vamos puliendo y ahora sí que échense la presentación y de lo que les salga de dudas, lo platicamos. Es más, de una vez se las mando antes que se me olvide. ¿Alguna duda, Brito? No, no, por el momento me quedó bastante claro. Igual y si hay algunas cosas que tengo que buscar y leer, pero igual pone la presentación, el video, ¿no? En tu canal. Sí, 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 ahí lo ahorita
les comparto el video para que retomen cualquiera de las dudas que se generen por ahí. Ahorita les envío ¿cómo se llama? La presentación. No, no, muy Sí. bien. Sí, sí, quedó todo bastante claro. Y de las dudas que vayan saliendo, pues bueno, ya por WhatsApp ahí te estaré molestando o te llego a tu taller, a tu Órale. Sí, oficina. sí, sí. Sí, lo quiero ir trabajando, te digo, esta parte mes con mes, no quiero saturarme tanto, ni quiero saturarlos tanto con las dudas. Es un tema muy amplio, pero quiero que vayan teniendo las bases. Ahorita es teoría, para que nos vayamos a la práctica mucho más fácil, ¿no? Porque si los agarro en la lógica de control y les digo, miren esto, entonces me van a preguntar, bueno, ¿qué es un proporcional integral? ¿De qué me hablas de un transductor? ¿De qué me hablas de 4 a 20? ¿De qué me hablas de esto? Entonces, esos conceptos los necesito que los tengan bien claros para que cuando vayamos a ver aplicaciones prácticas, no regresemos a ellos o Sí, regresemos lo sí. más rápido posible. Sí, sí, lo ideal es ya no ¿Va? volver, pero ese es el punto, ¿no? Buscar algo, alguna referencia y darle. Va que va. Entonces, ¿dudas? Todo bien, ¿Alguna Montero. otra? Perfecto, todo bien. Excelente. Gracias. Va. Entonces, en un ratito, denme chance, les mando el vínculo de lo grabado y les mando la presentación, ¿va? Excelente, gracias. Dale, Montero. Gracias. Un abrazote, gracias por estar por aquí y pues ya estamos para servirles. ¿Ya Gracias, cortaste Carlitos. la grabación? ¿Eh? ¿Ya cortaste la Ahorita voy a grabación? terminar. Ahorita estoy por ver lo de. Ay, ¿dónde quedó lo de Pause Share, Remote Control, Chat, participantes, video? Aquí, aquí debes estar. Meeting Info. Aquí está grabando. Ay, no me deja. Bueno, le Bueno, voy ya a dar hacemos finalizar por las a partes. ajá, Luego, a luego. la reunión y cualquier cosa estamos por el chat. Ok, buenas noches, hasta luego. Un Paisanazo, un abrazote, hasta abrazo, luego. pendiente. ¿Sale? Dale, Nos saludos, vemos, compadrito. Janet, Saludos, cuídense. paisano. Gracias, igualmente. Dale, Buenas noches. órale.